Listo, perfecto. Estamos listos. Bueno, son las 3 de la tarde, 36 minutos. Arrancamos este segundo Facebook Live con candidatos del Centro Democrático, precandidatos. Estamos, recordemos, a 3 días de que se conozca el nombre del ganador de la encuesta, mecanismo que ellos han elegido, han acordado para poder elegir al candidato que tendrá el aval del Centro Democrático. Ahora nos acompaña el doctor Rafael Nieto, él es empresario, abogado, político, además experto en Derecho Constitucional, en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Ha sido pues profesor universitario, se ha desempeñado en cargos como el viceministerio en el Ministerio del Interior y de Justicia, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y también fue asesor del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares y del Comando del Ejército en distintos momentos. Doctor Rafael Nieto, pues sin más preámbulos, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Marcela, buenas tardes para usted y para los que nos oyen en Blue. Me da mucho gusto estar acá conversando con ustedes. Bueno, esta es la segunda vez que usted se le mide a participar en estos mecanismos internos del Centro Democrático para elegir candidato. ¿Cómo le ha ido con el tema de la encuesta y pues con las condiciones que se pactaron para definir al ganador? Yo no aprendo, Marcela, porque evidentemente el sistema de escogencia del candidato mediante encuestas me perjudica. El sistema de encuestas favorece a las personas que tienen más reconocimiento. Cuando a alguien en la calle le preguntan cuál de estos le parece a usted que podría ser, por razones obvias se inclina por el nombre que conoce. Y ahí hay unos precandidatos en el partido que tienen mucho más reconocimiento que yo. De manera que a mí no me gusta el sistema de encuestas, pero dicho esto, era el único que se podía establecer, dado el muy poco tiempo con el que contábamos para poder hacer un ejercicio de escogencia del candidato. Este proceso se inicia apenas en la segunda quincena de septiembre, de manera que terminé montado en él y obviamente aceptadas las reglas de juego, son aceptadas también las consecuencias. Espero ganar, pero si no lo consiguiera, apoyaré decididamente a quien gane en el ejercicio. Han puesto a sonar un montón de rumores diciendo que es María Fernanda Cabal la candidata que va a ganar esa encuesta. Cuéntenos si es cierto que han existido sondeos y que ya hay algunas versiones de que ella es la que va a ganar. Yo no conozco esos sondeos. Si existen, Marcela, yo no los conozco, debo decirlo. De manera que puede ser verdad, no lo sé, pero no los conozco. Así que estoy sujeto a que aparezcan los resultados finales de las encuestas oficiales del partido. Y ahí el juego todavía sigue abierto. Termina en el sábado. Bueno, pues hay un descontento que muestran las encuestas, hablando de encuestas, con el gobierno del presidente Iván Duque, del cual usted, a pesar de ser del Centro Democrático, ha sido crítico en muchos momentos. Ayer, empecemos hablando de coyuntura, ayer el gobierno presenta un nuevo proyecto que va con mensaje de urgencia porque entiende que el tema de la seguridad es crítico en muchas regiones del país. ¿Qué ha analizado usted de esa propuesta que ofrece el gobierno y cree usted que es una de las deudas pendientes con las que sale el gobierno del presidente Iván Duque? Sin duda, Marcela, es una deuda. Yo creo que el gobierno tiene claros y tiene oscuros. Creo que lo ha hecho bien en materia de la pandemia, en materia de salud pública, decretó la cuarentena rápidamente, logró duplicar y más la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en pocas semanas. Hizo lo correcto al no quedar casado con un único proveedor de vacunas, sino tener varias alternativas. El programa de ingreso solidario y el programa de subsidio a la nómina fueron evidentemente instrumentos muy importantes para que la crisis generada por la pandemia no trajera a más colombianos a la pobreza y no se perdiera más empleo. Creo que la apuesta en materia energética de tener una matriz más equilibrada, con más energías alternativas, eólica y solar, es correcta. Pero debo decir que en materia de paz, en materia de seguridad ciudadana y en materia de lucha contra el narcotráfico,
los resultados están a la vista y son muy malos. Colombia va a terminar, Marcela, este año con 12.450 a 12.550 homicidios como mínimo, muchos más que los 11.880 del 2019. Tenemos 3 veces más cultivos de coca que en el 2013, antes de la firma del pacto en materia de narcotráfico con las FARC, y producimos 4.2 veces más cocaína. En los municipios PEDET, que son los del programa entre las FARC y el gobierno, la tasa de homicidios es un 150% superior al promedio nacional, y en los municipios del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos es un 269% superior. Es decir, hay más homicidios, muchos más que en todo el país, en los municipios que son parte del programa del acuerdo entre Santos y las FARC. El programa de sustitución de cultivos fracasó rotundamente, tenía 1.3 billones de pesos de presupuesto el año pasado y solamente se erradicaron 702 hectáreas. Por donde uno lo mire, hay que reconocer que se fracasó y que se fracasó rotundamente. Y fíjese usted, le critican a Duque que no ha implementado el acuerdo, es falso. Duque ha jugado a fondo por la implementación del acuerdo, incluso ha ido mucho más allá de lo pactado, Marcela. Les entregó bienes de extinción de dominio a los desmovilizados, cosa que no está pactada en ningún lado, para dar solamente un ejemplo. Le entregó más presupuesto y puso muchos más proyectos productivos a funcionar en relación con lo que tenía Santos. El problema es que hacer mejor lo que uno no debe hacer, pues tiene estas consecuencias. El país, Marcela, tiene que ser capaz de analizar sin aprensiones, sin política, sin ideología, sin sí y no en el plebiscito, sin estar a favor o en contra del pacto de Santos con las FARC. Es decir, con datos, con hechos, con evidencias, con cifras, qué de eso que se pactó sirve y qué no, y qué es lo que hay que cambiar. Y yo no tengo la menor duda de que hay que hacer unos cambios sustantivos, porque esta dinámica donde tenemos cada vez más problemas de narcotráfico es lo que perpetúa el conflicto y lo que agudiza las dinámicas de la violencia en Colombia. Y eso lo muestran las cifras de homicidio que yo acabo de mostrar. Bueno, hoy las FARC tienen 5.200 hombres en armas. El jefe negociador en La Habana y su segundo, Márquez y Santrich, están en el monte porque estaban vinculados al negocio de la droga. O Colombia toma la decisión de fondo de torcerle el pescuezo al narcotráfico, Marcela, o aquí no vamos a salir de la espiral de conflicto armado y violencia. Y agregue usted todos los problemas adicionales de seguridad ciudadana. Mire, la policía perdió en apenas 2 años 32.000 policías. Se retiraron y va a perder entre 25 y 27.000 más en los próximos 2 hasta el 2024. O sea, vamos a perder cerca de 60.000 policías. Casi la tercera parte, un poco menos, la tercera parte del pie de fuerza policial. Hombre, en esas condiciones, ¿cómo se responden a los problemas de seguridad ciudadana? La verdad es que yo le encuentro al gobierno muy buena fe. Efectivamente, la crítica que se le puede hacer es no haber corregido lo que estaba mal en esos acuerdos, no dejarlos de cumplir, Pero aprovecho, pero no está funcionando. perdón, lo interrumpo porque usted ha dicho ya, esta es la segunda mención que hace esa posibilidad o esa insistencia de que hay que modificar los acuerdos de paz. ¿Usted cree que en este momento es viable, hablemoslo en términos del Congreso, del apoyo que pueda tener el gobierno o esa idea, ¿usted cree que si es viable en este momento retroceder y hacer una modificación en el acuerdo? No lo creo. Hoy no se puede. Se necesita un gobierno nuevo con un nuevo capital político que jugarse. Y déjeme cambiar la palabra que usted usó. Yo no creo que sea retroceder, yo creo que es avanzar. El país tiene que ser capaz de hacer esa discusión pública. ¿Qué de lo que se pactó funciona y qué no? Independientemente de cuál fue nuestra posición en ese momento, en el 2014, 2015 y 2016. La pregunta es hoy de lo que se pactó, ¿qué sirve y qué no sirve? ¿Y qué tenemos que cambiar? Porque la verdad es que como vamos mal. Repito, vamos a tener más homicidios, tenemos más cultivos de coca, tenemos más producción de cocaína y va todo ligado una cosa con la otra. Este país dejó de ser un país productor, hoy es un país consumidor. Es un país consumidor. Entre el 2013 y el 2017 el consumo de cocaína en el país se dobló y el 69% de los nuevos consumidores se convierten en adictos o en habituales. Y eso genera una dinámica de violencia en las ciudades a partir del conflicto entre las bandas de microtraficantes por el control de los nuevos consumidores. Tenemos menos pie de fuerza. El país tiene que recuperar la decisión de someter a los violentos. No puede seguir transando permanentemente con ellos. La impunidad en materia penal es del 95%, solamente se sancionan de manera efectiva 5 de cada 100 delitos.
La fiscalía está fracasando estruendosamente. Los jueces fallan contra lo que la lógica y el derecho dicen. Se preocupan más por los derechos de los delincuentes que por los derechos de las víctimas. Marcela, yo creo que el país tiene que reconocer que una nación que no es capaz de ofrecer autoridad, orden y seguridad a sus ciudadanos, que no le da la garantía al ciudadano, al de a pie, el que sale por la mañana de su casa a buscar el pan para su hogar y al final de la jornada regresa sano y salvo y con el fruto de su trabajo en el bolsillo, si uno no es capaz de ofrecerle eso a los ciudadanos, tiene una sociedad y un Estado fracasados. Eso tenemos que reconocerlo y esa discusión hay que darla con independencia de lo que ocurrió antes. Hay que mirar objetivamente qué sirve y qué no, y podemos avanzar en esa dirección. Y yo espero que las partes incluso entiendan eso. Pero usted cree que ese fue el discurso, doctor Nieto, hace 4 años y los temas estaban entre el sí y el no y entre los defensores del acuerdo y los que querían hacerle modificaciones. ¿Usted piensa que con el desempleo que tenemos y todas esas problemáticas sociales que se han profundizado con la pandemia, tenemos que seguir hablando otra vez de modificar los acuerdos de La Habana como uno de los temas principales del debate nacional para esta campaña? Marcela, cambiemos la manera de abordarlo. No miremos el tema en términos de modificación de los acuerdos. Miremos el tema en términos de qué es lo que necesitamos hacer en materia de lucha contra el narcotráfico y de seguridad, para que el país sea un país vivible, tengamos una convivencia tranquila, una sociedad civilizada, y la gente tenga la certeza de que va a llegar a su casa con el dinero de su trabajo sano y salvo, después de cada jornada de trabajo. Yo creo que esa es la discusión. Y olvidémonos del tema del pacto del Santos con las FARC. Ese no es el tema. Si llegamos a la conclusión de que algunas cosas de lo pactado no funcionan, cambiémosla. No creo que podamos estar permanentemente amarrados a lo que no funciona. Ahora, dicho esto, si usted no resuelve el problema de seguridad, pues tampoco resuelve el problema de la generación de riqueza y la creación de empleo. Porque cuando usted va a las zonas rurales, como lo hago yo, a mí no me echan carreta, Marcela, es que yo voy a donde nadie va. Yo voy a unos lugares donde nunca un precandidato a la presidencia o un candidato a la presidencia ha ido. Yo me voy a los lugares recónditos donde hay campos de cultivos de coca y hago un video desde ahí hablando del tema del narcotráfico, para que no me digan que estoy echando carretas desde un escritorio en Bogotá. Yo me voy a recorrer el Chocó y me monto en las lanchas en el Atrato o en el Guainía, en el Inírida, y me voy a las rancherías en La Guajira y me voy a los barrios populares en las ciudades principales, porque es ahí donde está la realidad. Y yo sé lo que la gente está viviendo en las zonas rurales. El problema de seguridad impide el desarrollo económico, profundiza la pobreza, porque desincentiva la inversión, genera inseguridad, hace que la gente no meta su platica, no produzca emprendimiento y no genera empleo. Ahora, dicho esto, el problema del empleo es el otro gran problema del país. Enormes dificultades tenemos hoy en ese campo específico, porque la pandemia hizo saltar el desempleo del 10.5 al 15.9 en apenas 8 meses, Marcela. O sea, tuvimos un aumento del desempleo del 60% en apenas 8 meses. Vamos en el 12.1. Pero también es cierto que teníamos antes de la pandemia el desempleo más alto de la región, pues restando a Venezuela que está fuera de concurso, digámoslo así. Claro, y ahí hay unos problemas de carácter estructural que tenemos que resolver. Entonces, miremos esos problemas. Primero, creo que tenemos que hacer en materia de empleo? Reconducir el gasto público a aquellos proyectos que están focalizados en generar empleo. Uso intensivo de mano de obra y de mano de obra no calificada, que es la que más necesidades tiene. ¿Cómo? Hombre, proyectos de infraestructura de mediano impacto, proyectos de vivienda, proyectos en el campo colombiano. El Estado colombiano, Marcela, no produce nada, no genera riqueza. Los que generamos riqueza somos usted y yo y todos los ciudadanos que nos están viendo y oyendo hoy. Con nuestro trabajo y pagamos impuestos a partir de eso. Con esos impuestos el Estado se financia, pero no es que el Estado sea rico, es que nosotros le damos nuestros recursos al Estado. Y el Estado los malgasta. Tenemos un Estado derrochador, tenemos un Estado gastón que no ahorra, que es poco efectivo en el gasto público. El gasto de funcionamiento en Colombia en los últimos 20 años ha crecido un 700%. 700%. El presupuesto en términos nominales en el año 2010 era de 148 billones de pesos. El del próximo año es de 350 billones de pesos. O sea, se dobló y algo más. Así no vamos a ningún lado. Refocalicemos el gasto en lo que corresponde efectivamente, que son proyectos que resuelven necesidades concretas de la población, infraestructura, vivienda y en el campo con uso intensivo de mano de obra. Ese es un gasto público inteligente que resuelve estructuralmente el problema de pobreza y que genera empleo, que es el camino para la resolución estructural de la pobreza. Porque en un país como Colombia
la mejor política social es crear empleo y tenemos que crear tanto empleo como sea posible de la manera más rápida que esté en nuestras manos. Mire, yo me voy a Cali y como le digo, yo no me voy a Cali a hacer política en el Club Campestre, yo me voy a Cali a Siloé. Y en Siloé fui y me reuní con 3 líderes de la primera línea que ya dejaron la primera línea. Hicimos unos videos, los puse en las redes. ¿Sabe qué me decían los 3 líderes? Sorprendentemente, cuando yo les preguntaba a ustedes qué quieren, por qué se movieron. 3 cosas: educación de calidad, oportunidades de empleo y facilidades para los emprendimientos. Ninguno me dijo que quería una ayuda, un alivio, un regalo, nada. La gente quiere depender de sí misma. Y para eso tenemos que hacer un ejercicio de educación de calidad, porque le hemos dicho a la población que la educación es la escalera del ascenso social. Pero es tan mala nuestra educación que la gente termina el bachillerato, incluso termina la educación universitaria y no tiene competencias para desempeñarse adecuadamente en el empleo o para ser un emprendedor exitoso. Luego, ahí hay otro elemento. Necesitamos, por tanto, 4 focalizaciones del gasto público: educación de calidad, infraestructura, vivienda y el campo. Eso primero. Segundo, hay unos cuellos de productividad que son reales. Nosotros tenemos una tasa efectiva de tributación que es más de un 50% superior al promedio mundial. O sea, en Colombia se paga un 50% más de empleo que el promedio en todo el mundo. Nuestra tasa efectiva de tributación antes de la tributaria, de la nueva, era de 62 pesos con 50 centavos por cada 100 de ganancia. Eso es lo que le traslada el ciudadano al Estado en distintas formas de impuestos para fiscales, contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así tampoco vamos a salir a ningún lado. El problema de la generación de empleo cada vez más costoso. Bajar el salario en Colombia sería Sí. una crueldad, Marcela. Sería inaceptable. Pero que hoy para un empleador es muy costoso generar empleo, sin duda. Mantengamos los salarios, es más, aumentemos los salarios, pero bajémosle los costos a los empleadores. ¿Tiene sentido pagar lo que se llamaban antes todos los parafiscales de la misma manera? ¿Tiene sentido la política de estabilidad laboral reforzada que hace que muchas compañías tengan 300, 350 empleados a los que les pagan el sueldo permanentemente y no hacen ninguna tarea? Ninguna, porque les dieron una discapacidad. ¿Eso tiene sentido en términos de generación de empleo, de generación de riqueza? Si no hay seguridad jurídica, ¿vamos a poder generar empleo? Si no hay infraestructura para mover los productos en Colombia, ¿podemos generar empleo? Yo he propuesto una gran red ferroviaria que haga la interacción de conectar Puerto Carreño en el Bichada con Buenaventura, Ipiales en la frontera con Ecuador, con Santa Marta, con un trecho chiquitico que falta por hacer entre el ferrocarril del Fenoco, que es el que llega hasta Santa Marta, y el del Cerrejón, y convirtamos el ferrocarril del Cerrejón en un ferrocarril multimodal, y hagámosle unos ramales, uno al Catatumbo para ir a Venezuela y uno al Urabá para ir a Doctor Nieto, Centroamérica y al este. digamos que ahí su visión de país nos va quedando muy clara, pero ya el tiempo se nos empieza a agotar y yo le quiero hacer unas preguntas rápidas de unos temas que son importantes. Por ejemplo, usted dio una declaración al diario El Espectador hace un tiempo, y es algo que ha repetido en otros escenarios, diciendo que el Centro Democrático eligió presidente, pero no tiene gobierno. ¿Usted cree que lo que ha pasado con el gobierno de Iván Duque es más lo que le resta que lo que le suma al candidato que se eligió por el Centro Democrático, sea usted o el que salga de la encuesta? No tengo la menor duda de eso. Si el gobierno sigue teniendo la calificación ciudadana que hoy tiene al momento de las elecciones, evidentemente vamos a pagar un costo político enorme. Inclusive aquellos que, como yo, usted lo dijo en la introducción de su presentación, que le agradezco y fue muy generosa conmigo, hemos tenido distancias con el gobierno desde muy temprano. La gente no distingue entre un Rafael Nieto que ha sido crítico y distanciado del gobierno y uno que es miembro del Centro Democrático. Claro, vamos a pagar esos costos, no hay la menor duda. Ojalá la recuperación económica, que yo creo que se está produciendo y que merece aplauso también, le genere mejor reconocimiento en las encuestas al presidente Duque. Pero repito, si el gobierno no mejora en las encuestas para el momento de las elecciones, vamos a pagar un costo político. Hoy también sigamos en las encuestas. Gustavo Petro, hoy, según las encuestas, es quien lleva la delantera en esta pre-campaña, digámoslo así. ¿Usted cree que, dependiendo de quién gane la encuesta, si la gana usted, el Centro Democrático sí tiene opción de ser el sector de la política que pueda derrotar en las urnas la propuesta de país de Gustavo Petro? Yo creo, Marcela, que hay unos de los precandidatos que somos mejores para oponernos frente a Petro, por la formación, por la capacidad discursiva, por la capacidad dialéctica, por la capacidad para el debate,
y porque somos capaces de generar un diálogo con otros sectores del espectro político nacional. Hay otros precandidatos que tienen más dificultades para eso. Yo no tengo la menor duda de que lo vencería. Con una advertencia, Petro es un candidato antisistema. En unas elecciones normales, Marcela, en una sociedad democrática madura, las elecciones no son dramáticas, no son trágicas, no está en juego el futuro del país. La gente vota por un candidato que le simpatiza si es gobernista y está en esa línea, otro de la oposición sí cree que hay que hacer un viraje, pero sabe que el modelo democrático y el modelo de economía de mercado se preservan. Es decir, que el sistema está a salvo. Con Petro no es así. Con Petro, el peligro de Petro es que Petro es un candidato antisistema. Quiere cambiar el modelo político, no para bien, sino para mal, y quiere cambiar, abandonar el modelo de economía de mercado por una propuesta que hoy llama progresista, que él llamaba antes socialista, que solamente ha traído más miseria en el mundo. Pero claro, para enfrentar a Petro se necesita capacidad discursiva y dialéctica y capacidad para poder generar consensos con otros sectores. Usted dice que usted sí podría derrotarlo. ¿Quién no podría derrotarlo? No voy a contestar esa pregunta. Yo espero que cualquiera lo pueda derrotar. Es más, necesitamos que cualquiera pueda hacerlo. Pero pues no hay duda de que para unos precandidatos les va a costar más trabajo que a otros. Dicen algunos sectores de la ahora coalición de la experiencia, que está siendo titulada así, que dependiendo de quién gane la encuesta del Centro Democrático, se sabe si se le miden o no a ir a una consulta interpartidista en marzo con el uribismo. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Cree que tienen razón o cree que esas diferencias pueden ser reconciliables? Diría dos cosas. Estoy seguro que los miembros de la coalición de la experiencia, si se concreta, no tendrían dificultades en hacer una alianza conmigo. Eso es lo primero que quiero decir. No tengo la menor duda de que podríamos hacer parte de una alianza todos. Lo segundo, yo creo que ellos tienen razón en buscar un mecanismo que les permita tener un candidato para enfrentarnos a nosotros. Si van separadamente, los vamos a vencer. Y creo que eso lo saben todos y por eso están buscando la coalición de la experiencia. Hay un riesgo, sin embargo. Si hacemos dos consultas en marzo, los dos candidatos quedan jurídicamente obligados a ir a primera vuelta. Y con dos candidatos en primera vuelta, estamos condenados a no pasar a segunda vuelta. Es decir, dos candidatos de este sector del espectro político, de la coalición de la experiencia, más nosotros, al final significa que ninguno de los dos pase probablemente a segunda vuelta y eso sería un suicidio. Necesitamos una gran alianza antes de la primera vuelta. Ese es el punto que quiero enviar. Yo le he llamado la gran alianza por la libertad. Eso es lo que tenemos que defender. Y esa alianza hay que concretarla antes de la primera vuelta. Es fundamental tener un candidato de esa gran alianza por la libertad para llegar a la primera vuelta. Nos queda un minuto y no lo puedo dejar ir sin que me cuente qué ha pensado si no llega a ganar la encuesta. ¿Usted lo vuelve a intentar? ¿Cuál es su plan B en caso de que no pueda ser el candidato del Centro Democrático esta vez? Espero que me crea con lo que le voy a decir. No tengo plan B. No he pensado en alternativas. Usted sabe que yo no soy un político tradicional, yo no soy un político de oficio que piensan que hay que hacer carrera de consejo, diputados, congreso, etc. A mí no me gusta esa política. Yo soy un abogado, un consultor internacional, un empresario, me va muy bien, vivo muy bien en el sector privado, no tengo parientes en el Estado, no tengo contratos. No sé, realmente no sé si lo que debo hacer es volver a mis actividades personales que me son lucrativas y que me dan muchas satisfacciones, o si tengo que entrar al Congreso o si le apuesto al Ejecutivo. Verdaderamente, Marcela, no lo sé. Pues quedaremos atentos a cuál va a ser ese desenlace de esta carrera por la presidencia, de este mecanismo de encuesta. Gracias, doctor Nieto, por estos minutos con Blue Radio y con todos nuestros seguidores. Y pues mucha suerte. El lunes estaremos atentos al resultado. Marcela, a usted muchas gracias, a todo el equipo técnico de Blue, mi agradecimiento y a todos los que nos han visto y oído. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Le agradecemos al doctor Nieto. Hasta aquí este Facebook Live. Nos vemos mañana con otros precandidatos del Centro Democrático. Estamos haciendo previo a que se conozca el nombre del ganador de la encuesta el próximo día.